No tengo ninguna ideología como militar, como soldado. Mi única ideología, clarísimamente, es España, los españoles, la democracia y la libertad. Y con la misma libertad y con la autorización del señor presidente, pues voy a hablar porque creo que son temas muy importantes. Son muy importantes sobre todo para España, más allá de para la Unión Europea, sobre todo para España, en la que creo que además debemos insistir muchísimo porque hay muchísimo en juego. Y lo primero que debemos decir, que no nos debemos de fiar como españoles absolutamente de nadie. Y cuando digo de nadie, digo de nadie. Ni siquiera de aquellos que teóricamente son nuestros aliados y nuestros amigos. Hemos de pensar que si hablamos de desinformación, estamos hablando de la mentira, estamos hablando del engaño, y esto es algo que va consustancial con la naturaleza humana. Desde el principio de los tiempos. Recordemos lo que dice el 8º mandamiento de la Iglesia Católica, que dice: no darás falso testimonio ni mentirás. Por algo lo dice, porque es una claramente de nuestras grandes debilidades. Como decían los grandes clásicos teóricos de la guerra, como puede ser Clausewitz, como puede ser Sun Tzu, que todos ustedes lo conocen a través de su libro El arte de la guerra, decía y lo dejaba bien claro, que el principal instrumento o elemento del arte de la guerra es el engaño. Y la desinformación es engañar, porque la desinformación es proporcionar información errónea a sabiendas, con intencionalidad. Porque si no existe esa intencionalidad, lo que estaríamos hablando es de malinformación, no de desinformación. Que también hay mucha malinformación, incluso en la prensa, muchas veces por desconocimiento, por premura. Todo el mundo quiere ser en los medios de comunicación el primero que dé la última noticia y muchas veces faltan elementos de juicio, faltan datos y muchas veces es malinformación, no es desinformación, porque no hay una intencionalidad. Cuando hay una intencionalidad, claramente estamos hablando de esta desinformación. Y la hay en 3 ámbitos principalmente. Hemos hablado de la guerra, y ahora luego les contaré muchas cosas. ¿En qué guerra estamos actualmente inmersos? En el mundo. También, por supuestísimo, en los servicios de inteligencia, en el espionaje. Es la mentira lo que predomina. Por eso no nos podemos fiar absolutamente de nadie. Parece mentira que se nos hayan olvidado el tema de las armas de destrucción masiva en Irak. ¿Cómo se nos ha podido olvidar? ¿O se nos ha olvidado el incidente Tonkin, que le sirvió a Estados Unidos una desinformación para entrar en la guerra de Vietnam? O fíjense, algo que nos afecta tanto a nosotros como el incidente del Maine, aquel hundimiento del Maine para entrar Estados Unidos en la guerra de Cuba contra España. Quiere decir que tenemos que ser tremendamente prudentes cuando recibimos información. Yo he oído aquí, las personas que me han precedido en el uso de la palabra, ciertas afirmaciones que yo tomaría con demasiada prudencia, los cogería excesivamente entre comillas. Porque, primero, el Servicio de Acción Exterior no es un servicio de inteligencia. Recibe información de servicios de inteligencia. Y en Europa hay gran heterogeneidad, hay gran división de pareceres, de opiniones, de intereses y de objetivos. Y puede ser que esa información que está recibiendo venga condicionada, venga precocinada para intentar llevarnos por alguna deriva con algunos objetivos geopolíticos concretos. Además de eso de la guerra, del espionaje, por supuesto, también la mentira es uno de sus grandes feudos, es la política. ¿Y qué les voy a contar a ustedes que están inmersos en ella? Es decir, lamentablemente vemos casos todos los días de cómo algunas veces nos desinforman o nos mienten, a veces hasta de manera absolutamente descarada en algunas de las intervenciones que vemos en televisión. Y no me refiero a nadie en concreto, por supuestísimo, ni siquiera a nuestro país. Es algo absolutamente consustancial. Y si no pensemos las últimas declaraciones del señor Biden con respecto a la salida de Afganistán, que fue pura desinformación. Dicho esto, ¿qué objetivos pretende la desinformación? Pues son muy variados. Son muy variados. Dentro de estos ámbitos son muy variados. Y también, por supuesto, utilizan la manipulación mediática, utilizan la propaganda, tienen muchos instrumentos. ¿Pero qué objetivos pretende? Pues el primero muchas veces desorientar a la población, porque si la población está desorientada, quien lleva a cabo esas labores de desinformación consigue el objetivo bien claro de que la población sea pasiva o simplemente les dé la anuencia para poder actuar o dejar de actuar en cualquier escenario o en cualquier actividad. También, como no, algo fundamental, y más en esta guerra que, como digo, estamos inmersos, o en todas las guerras, que es demonizar al adversario. Es decir,
ser capaces de convencer una vez más a la población, incluso a veces también incluso a la población adversaria, convencerla de lo malos que son esos otros y, por supuesto, si son malos, tenemos derecho a atacarles, tenemos derecho a destruirles en cualquier ámbito, sea de la geopolítica, sea de la guerra o sea de la política. También, como no, dentro de esa demonización, si puede ser llegado el caso, llegar a lo que yo llamo el asesinato social, que hoy en día, precisamente por todo lo que permite la tecnología, que es una de las grandes diferencias con respecto a lo que se ha hecho históricamente, es que esta desinformación es instantánea y universal. Si alguien lanza una buena campaña, bien orquestada, con dinero, a través de unos buenos servicios de inteligencia que utilizan los bots, los netbots, los trolls, son capaces de lanzar una campaña destructiva absolutamente para la persona, para la entidad, incluso para el país, de manera instantánea y, como digo, y afecta de forma universal. Porque esto ha existido siempre, como les decía. ¿Sabían ustedes que en el Imperio Romano, en la época del Imperio Romano, se pagaban pintadas en las paredes para llevar a cabo labores de desinformación? Para desprestigiar a políticos, para desprestigiar a personas ricas, lo mismo que se pagaba a trovadores, a juglares, obras de teatro, para también desinformar, para desprestigiar, que es otra de las misiones. Esto, como digo, no es nuevo ni muchísimo menos. La diferencia, una vez más, lo que permite la tecnología. Fíjense el daño que se puede hacer cuando una campaña está bien orquestada. Y, como digo, una vez más, e insistiré muchas veces, si me lo permiten, esto lo realizan todos. Porque en las redes sociales, que aquí también han hablado ustedes de ello, en las redes sociales están peleando constantemente los servicios de inteligencia. Los ejércitos, porque incluso los ejércitos, dentro de la guerra, hasta ahora se empleaba una expresión que era las operaciones psicológicas. Ahora, incluso la propia OTAN ha cambiado esa terminología y la llama operaciones de influencia. Dentro de esas operaciones de influencia, por supuesto que también está la desinformación. Una vez más, para conseguir todos estos objetivos que estamos comentando. Objetivos que pueden ser incluso todavía muchos más amplios. Pero, en cualquier caso, una vez más, tenemos que entender que esto se realiza de manera metódica por parte de todo el mundo. Por parte de todo el mundo. Para entender un poco en el contexto geopolítico, yéndonos al contexto geopolítico, aunque luego Quiem, alguna de sus señorías, que me ha pedido que hable un poco más de cómo se hace en los medios de comunicación, pero para hablar del aspecto geopolítico, para entender lo que está pasando, tenemos que ir a la raíz. Si no vamos a la raíz de este árbol, ¿cómo vamos a entender el significado de las flores o de las hojas? No lo podemos entender. ¿Y qué está pasando en este momento? Como me ha pedido el señor presidente que sea muy breve, voy a ser lo más sintético posible. Pues miren ustedes, de repente Estados Unidos, que dominó el mundo como potencia unipolar a partir de 1991, cuando desaparece la Unión Soviética, su otro gran rival en el mundo, y es verdad que se queda de dueño, amo y señor de todo el planeta, de repente le surgen varios contrincantes, principalmente dos, porque el mundo ya es multipolar, principalmente dos, Rusia como rival geopolítico, y China como rival geopolítico y geoeconómico, donde incluyo la tecnología. La rivalidad por ser el líder en todos los aspectos tecnológicos, que al final, quien domina la tecnología, encima puede vender más barato, pues es el amo también de la geoeconomía. Y si no entendemos esto, no podemos entender todo lo demás que está pasando y todo lo demás que va a pasar. Estos días recordarán ustedes lo que ha sucedido con Evergrande, esta que se supone que es una de las dos entidades inmobiliarias más grandes del mundo, China, que se ha dicho que podía significar un Lehman Brothers, podía significar el hundimiento de China y que China casi desapareciera como la potencia que está intentando ser, o que ya, de hecho ya es, incluso en algunos aspectos, ha superado a Estados Unidos. Tenemos que ser muy prudentes con toda la información que nos llegue. Es verdad, tendrá una deuda de 300.000 millones de dólares, se significará el 2% del Producto Interior Bruto de China, todo lo que queramos. Pero seguramente estas informaciones vienen tremendamente condicionadas, una vez más. Porque entendamos que en esta guerra que se está dando, que se libra en el ciberespacio, que se libra con la economía, por supuesto con instrumentos económicos, también se libra a través de la desinformación. Y a partir de ahora no tengan ustedes ninguna duda que veremos mucho más episodios
de estas campañas de desinformación para tratar de desprestigiarse mutuamente y, por ejemplo, que los inversores abandonen el país. En fin, hay muchas maneras de hacer daño a través de esta desinformación. Veremos muchas más campañas. ¿Que lo hace también China? Por supuesto. China, recordemos que en el ámbito de la COVID-19 pues está empeñada en demostrar que aquello lo llevó Estados Unidos a través de sus soldados a aquellas Olimpiadas militares que se celebraron a finales del año 2019. Por supuesto, cada uno intentará hacer su papel. Por eso, una vez más, tenemos que ser como españoles. Que nos preocupe la seguridad nacional española, tenemos que ser muy prudentes a la hora de interpretar cualquier información que nos venga. Yo entiendo, y lo entiendo, que para la Unión Europea, como nos ha pasado en otros países, y para muchos países europeos sigue pasando, es muy cómodo vivir de la gran información que proporciona, por ejemplo, los grandes servicios de inteligencia anglosajones. Claro que sí, tan potentes como son los 5 ojos, esa unión de los servicios de inteligencia anglosajones, de Estados Unidos, de Reino Unido, de Australia, de Nueva Zelanda, de Canadá. Fíjense solamente lo que significa en el ámbito del espionaje electrónico, que controlan todo el espectro electromagnético del planeta, como es la NSA, la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, y el GCHQ británico. Es muy cómodo recibir información de ellos. Qué buenos son, qué medios tienen, y es verdad. Pero, ojo, igual nos están también desinformando. Una vez más, seamos tremendamente prudentes. Aquí se ha hablado, por ejemplo, y voy a intentar ya ir terminando para dar paso a las preguntas, que seguro que habrá algunas muy interesantes. No se preocupe, que si no yo luego sigo hablando. Fíjense que aquí se ha hablado de Cataluña. Vamos a darle una pequeña vuelta. Hay muchas maneras de desinformar. Una de las técnicas o las estrategias de desinformación es lo que se llama desinformación por asociación. ¿Qué significa? Significa que si nos puede generar o puede generar malestar para muchos españoles el independentismo catalán, si alguien es capaz de asociar a Rusia con el independentismo catalán, lo que hace es que ese malestar también se traslada a Rusia. ¿Quién va a tener interés en ello? Obviamente, ese mundo anglosajón, que aquí en Europa tenemos el caballo de Troya estadounidense, que es el Reino Unido, y evidentemente Estados Unidos, cómo no, y que trata de que los europeos nos enfrentemos con Rusia. Porque, en cierto modo, desde el punto de vista geopolítico, le viene muy bien. Porque si su gran adversario es China, el que le está quitando el trono mundial, se dice, oye, si mientras tanto los europeos tienen entretenida a Rusia, pues qué fenomenal. Porque me viene muy bien. Y así yo me puedo dedicar única y exclusivamente, y ahí tenemos el caso, el ejemplo de lo que ha significado el abandono de Afganistán. Ahí tenemos el ejemplo del último acuerdo firmado hace muy pocos días entre Estados Unidos, Reino Unido y Australia, que se une con una mini-OTAN que ya había creado con India, precisamente Corea del Sur y Japón y Taiwán, para contener a ese enemigo que no sabe cómo contenerlo, que es China. Tenemos que entender una vez más toda esta gran geopolítica, la raíz, para poder entender las hojas que muchas veces nos nublan la vista y nos impiden saber exactamente qué es lo que está sucediendo. Por irme ya y pasar, que me pidieron que hablara, si me permite, señor presidente, de cómo se desinforma a través de la prensa. Claro, piensen ustedes cómo está la prensa en España, en general, en Europa. Saben ustedes, los becarios, que algunos se pasan años de becarios, algunos no cobrando, y el que cobra cobrando verdaderas miserias, pero es que incluso el periodismo en general está como está. Pues muchas veces es muy fácil comprar, entre comillas, medios, periodistas, analistas, think tank enteros, porque la situación está como está. Y alguien, no digo que le paguen directamente, pero hay muchas maneras de comprar indirectamente, a través, por ejemplo, de la publicidad institucional, a través de subvenciones, a través de permitirle, por ejemplo, vender canales de TDT, o simplemente, pues, llevando a algún periodista a hacer algún curso a algún país, donde ya se le leccionará adecuadamente. Es decir, hay muchas maneras, hay muchas formas. Lo cierto es que vivimos en un permanente estado de desinformación por parte de los medios de comunicación. Se emplean ciertas palabras, cierto lenguaje, se emplea lo que se llama el framing. El framing es enmarcar la noticia. Claro, y el que la está dando puede decir, si no estoy desinformando, estoy diciendo la verdad. Pero, ojo, estoy mostrando solo una pequeña parte de la verdad que a mí me interesa. Porque a cualquiera de ustedes no es lo mismo que ahora mismo les fotografíen por delante, que por detrás, que por un lado, que por abajo. Es decir, el framing, el marco de la noticia, eso también es desinformar.
Hay otras fórmulas incluso más sofisticadas, podríamos así decir, que para el usuario medio le pasan desapercibidas. Por ejemplo, la de la creación de falsos expertos. Sacan y dicen, vamos a hablar de cualquier tema. Eso, vamos a hablar de cómo Rusia ha intervenido en Cataluña a través de esa desinformación o atacando o ciberatacando entidades españolas. Y dices, pero vamos a ver, pero si eso es lo más difícil del mundo. Hacer una atribución de un ciberataque es probablemente hoy en día lo más complicado del mundo, porque hay procedimientos muy sofisticados que precisamente emplean los grandes servicios de inteligencia para disimular el origen. Y sacan a uno que dice, un experto, que le infla su currículum, le elogian en exceso, que en realidad no lo es. Y a lo mejor dice, viene del instituto no sé qué, resulta que en ese instituto hay 2 o 3 personas exclusivamente. Luego también el dar la noticia, pero darla muy de pasada. Eso yo lo he observado también últimamente en los noticieros. Que cuando hay una noticia que es incómoda para el poder, en general en toda Europa, pues la noticia sí se da para que no digan que no la dan, pero la dan tremendamente de pasada. ¿Y eso cuándo la dan? ¿Saben ustedes lo que decía Miguel de Unamuno hablando de desinformación? Decía, a veces el silencio es la peor mentira. Y la realidad es que muchas veces no nos dan ni siquiera la noticia. Cuando no interesa, no te la dan, la ocultan. Y a lo mejor la conocemos a través de las redes sociales, pero resulta que los grandes medios de comunicación no la dan porque puede ser molesta para el poder. Y cuando digo el poder no me refiero solamente al poder político, también al poder económico. Y otras veces cuando la dan, y eso lo comprobarán ustedes a diario, lamentablemente, resulta que la dan pero con datos muy sesgados, muy parciales, ocultando aquello que puede perjudicar una vez más al poder. La etnia, el origen, dónde se produce, eso lo vemos todos los días, lamentablemente. Lo vemos todos los días. Eso también es desinformar, clarísimamente. Como vemos, es un conjunto de formas, de instrumentos, que al final lo que perjudican es a la democracia. Al final lo que perjudican es al pueblo, que tiene derecho a conocer, y nos lo dice la Constitución, a conocer la verdad, a que se le informe de manera verídica. Y, por lo tanto, esto va en detrimento clarísimamente de esa democracia. Hay muchas más fórmulas, pero no me quiero extender, que seguro, como digo, que tendrán ustedes preguntas y ya vamos un poco retrasados en el programa. Simplemente, una vez más, insistirles, por favor, que estamos en esa guerra informativa entre grandes potencias y que tenemos que ser muy prudentes con todo aquello que nos cuentan, con todos aquellos que nos cuentan. Y, sobre todo, cuando nos lo cuentan personas que claramente son conocidas por los servicios de inteligencia por trabajar claramente para servicios de inteligencia extranjeros y que se le permite incluso publicar en periódicos de tirada nacional, aunque sea de forma digital, publicar artículos cuando se sabe, se conoce que están trabajando para otros servicios de inteligencia. Una vez más, seamos muy prudentes, seamos muy exquisitos, seamos muy exigentes y obliguemos también a nuestros servicios de inteligencia a serlo y a proporcionarnos esa información verídica y, si procede del extranjero, de otro servicio de inteligencia, contrastada por todos los medios, antes de lanzarla a ustedes, los políticos, a los decisores, contrastada con nuestros propios servicios, con nuestros propios instrumentos, porque si no, probablemente lo más seguro es que nos estén desinformando. Basándonos o con la justificación de la desinformación, podemos entrar en el ámbito de la censura. Y eso es tremendamente preocupante. ¿Cómo hay que combatir la desinformación? Incluso aquí antes, previamente, se ha hablado, por ejemplo, la que había existido durante la pandemia. Por cierto, en algunos casos es entendible, porque también ha habido mucha desinformación por parte de las autoridades, también hay que decirlo. Con lo cual, cuando no hay claridad, eso da origen a todo tipo de teorías, incluso de las más perversas. ¿Cómo se debe hacer? Rebatiendo con argumentos. ¿Y quién los debe hacer? Personas solventes que de verdad tengan ascendiente social. No cualquiera. Una persona totalmente despolitizada, desideologizada y que salga y que diga, mire usted, esto que acaban de decir no es cierto. Alguien que tenga peso de verdad, que la ciudadanía crea en ello. Porque si no, desde luego, que ahora sí es muy complejo, pero si no, desde luego, si salen ciertas personas a hablar, no se lo va a creer nunca nadie. Hablando del tema geopolítico, fíjense las declaraciones que lo habrán leído ustedes en las noticias del periódico El Mundo esta mañana, de un ministro francés que ha dicho que Estados Unidos ya no es su aliado.
que tienen que desconfiar que tenemos que desconfiar los europeos de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque una vez más vamos a entender lo que está pasando. Macron, lo mismo que en su momento la señora Merkel, ha abogado por un acercamiento a Rusia, que es lo que yo llevo postulando desde hace muchísimo tiempo, que ya saben lo que me ha costado, que me hayan dicho todo tipo de barbaridades. También he sufrido campañas de desinformación. Recuerdo un locutor de los más famosos de España, los más conocidos, que decía públicamente en su emisora que yo era un agente soviético de la KGB y que estaba intentando difundir el comunismo para favorecer a Putin. O sea, fíjense que ahora mismo el principal partido de la oposición de Putin en las últimas elecciones ha sido el Partido Comunista. Y evidentemente ya no existe ni la KGB, que está el FSB y el SVR, ni siquiera existe el mundo soviético. Pero, en fin, da igual. De todas maneras, ya saben ustedes que en este locutor cualquier persona que no haya sido insultada o le haya puesto un mote, pues hombre, como que no es nadie en España. Así que yo me sentía halagado. Le quiero decir que una vez que Macron, por ejemplo, está insistiendo en esa creación de un ejército europeo, que está insistiendo en reforzar la Unión Europea precisamente para que volvamos a tener influencia en el mundo, para que volvamos a ser competitivos en el mundo, que estamos perdiendo influencia a pasos agigantados. ¿A quién se enfrenta? Evidentemente a Estados Unidos. Y esta pataleta no solamente es por haber perdido la venta de los submarinos a Australia, hay muchísimo más detrás. Es que Francia, que durante los últimos años, quitando el contexto de la guerra de Irak, porque la guerra de Irak de 2003 iba muy dirigida, aunque ustedes no se lo crean, también a Francia, contra Francia, que por eso fue uno de los motivos por los que invade Estados Unidos Irak en aquel momento, pero luego en los últimos años ha sido un aliado fiel de Estados Unidos y en cambio se ha sentido ninguneado y por tanto trata de ampliar ese ninguneo al resto de la Unión Europea, que en cierto modo también es verdad. Estados Unidos ahora tiene otros intereses bien claros que vienen ya desde la época de Obama, cuando empezó con su estrategia del pivotar hacia Asia y que Trump posteriormente amplió precisamente yendo hacia esa zona tan sumamente estratégica ahora mismo, donde se está jugando todo, que es el Indo-Pacífico. Una vez más, tenemos que entender las raíces para entender una vez más lo que es lo que está pasando. Usted me decía de las falsas noticias, efectivamente, no es lo mismo que desinformación. De hecho, hay falsas noticias y noticias falsas. Noticias falsas que significa que son noticias que desde origen nacen para desinformar precisamente, con esa finalidad y que son generadas por ejércitos y por servicios de inteligencia. Por supuestísimo, no se fíe de mí en absoluto. Fíjese, como yo no me fío de nadie en el ámbito profesional, de nadie. Recuerden que yo fui jefe de contrainteligencia del Cuerpo de Ejército Europeo y mi misión era descubrir espías, tanto los que pretendían los extranjeros, que pretendían robar información de Europa, como también los que trabajaban dentro del seno de Europa en beneficio de otros servicios de inteligencia. Y, por supuesto, yo no me fío de nadie y no pido que nadie se fíe de mí. Yo simplemente expongo mis argumentos, mi análisis, pero, por supuestísimo, que nadie se fíe tampoco de mí. Entre esas noticias falsas, entre esa desinformación, y usted lo ha dicho muy bien, uno de los objetivos que se pretende, como también han comentado, que no es un fin en sí mismo, sino es un medio, es manipular nuestras emociones. Todos nosotros somos esclavos de nuestras emociones, tanto las positivas como las negativas. Y quien sabe jugar con ellas, lo que condiciona es nuestras decisiones, más allá incluso de nuestros pensamientos. Y eso es uno de los objetivos que se pretende con la desinformación. Por eso la desinformación es muy emocional, para que nos dé rabia y nos provoque ansiedad, angustia. Es lo que se pretende. Y por eso cuando una noticia sea demasiado emocional, nos remueva nuestras emociones, por favor, también desconfiemos de ella, porque casi seguro que pueda ser intencionado. Y también, usted lo ha dicho con otras palabras, claro que existen también operaciones de desinformación de falsa bandera. Aquellos que se lanzan bulos contra sí mismos para culpar a su adversario. Muchas veces, ¿por qué se le va a permitir? Pues justificar acciones que va a llevar a cabo posteriormente o aglutinar a su población. Cuando aquí hablamos de la información que nos llega de ciertos servicios de inteligencia del centro y del norte de Europa, y no voy a personalizarlo en ningún país en concreto, hay que tener mucho cuidado, porque son países, y lo ha apuntado antes el magistrado que ha hablado antes que yo, que son países que tienen un resentimiento especial contra Rusia. Países que en algunos casos tienen una gran corrupción, tienen grandes debilidades internas y lo que tratan es de convencer, empezando por su propia población, de que tienen un enemigo común al que hacerle frente para aglutinar el país. Ojo, que esto ha funcionado así
y usted también lo sabe, señoría, ha funcionado así en la historia de la humanidad. Funciona así exactamente en la creación del enemigo. Él dice, ha quedado acreditado la intervención de Rusia en Cataluña. Recordarán ustedes que hace ya como 3 años, 3 de las personas que más argumentaron... Perdóname, coronel. Vamos a ver. Como tenemos una dictadura de tiempo y podemos quedarnos en rigurosa minoría porque se han de marchar, yo les rogaría que no abunden en un tema que además es muy colateral al objeto de su comparecencia y de esta comisión, que no es de política exterior ni de concordes con ella, ¿no? De acuerdo. Así que le ruego, sabe, entre mis potestades que rozan el abuso también está la de ordenar el debate. Y yo a sus órdenes, señor presidente. Muchas gracias. Que Rusia es una experta en propaganda y desinformación, no se lo imaginan ustedes bien. No se lo imaginan ustedes bien. Por supuesto, pero como le estoy diciendo, es más, esto no viene de ahora, viene de la época soviética. Y si ustedes tienen interés, léanse libros de la guerra cultural que se llevó a cabo durante la Guerra Fría y verán cómo se hacía precisamente esta desinformación por parte de los servicios de inteligencia soviéticos de manera brillante, pero que también lo contrarrestaban de una manera igualmente brillante los servicios de inteligencia anglosajones, especialmente la CIA en Europa. Lo de los hackers rusos. Mire, lo primero es que, una vez más, hacer la atribución a cualquier ciberataque es complejísimo. Primero porque nosotros, aunque tengamos buenos conocimientos y buenos expertos, que los tenemos, como la persona que me va a seguir en el uso de la palabra, el problema es que tenemos los medios que tenemos. Aquí tenemos portaaviones de propulsión nuclear, tenemos misiles balísticos intercontinentales. Evidentemente no, tampoco tenemos submarinos nucleares. Tenemos lo que tenemos, entonces hay quien tiene medios muy superiores, además que avanzan de una manera constante, que se actualizan de manera constante. Y además, aunque llegáramos a la conclusión absolutamente clara, dificilísimo, imposible, de que procede de un cierto territorio, no significa que el gobierno de ese territorio tenga inefectiblemente una relación directa. Hay cibercorsarios, hay cibermercenarios que se prestan al mejor postor. Y así es como funciona no solamente en territorio ruso, en otros muchos territorios del mundo, muchos territorios del mundo. ¿Que tenemos que creer en nuestros compañeros del CNI? Pues solo faltaría, solo faltaría. Lo que pasa es que a mí, fíjese, salió el informe ELISA, por lo menos lo que trascendió, y a mí me preocupó enormemente. Ese informe ELISA, elaborado por el Centro Criptológico Nacional, dependiente del Centro Nacional de Inteligencia, que decía, por ejemplo, que iba a considerar desinformación cualquier noticia que fuera antiglobalista, cualquier noticia que criticara a Soros, a George Soros. A mí eso me preocupa enormemente. Me preocupa enormemente. También a lo mejor debemos tener cuidado con ciertas informaciones o con ciertos análisis, dependiendo de dónde proceden. Y fíjese lo que le digo. Ya pasando a las preguntas de su señoría, ¿qué hacer? Muy complicado. Muy complicado porque es lo que le digo, es que es la mentira, el engaño, es que es parte de nuestra vida. Es que es parte de nuestra vida. Con lo cual, ¿qué podemos hacer como ciudadanos? Pues sí, efectivamente, intentarnos nutrir de fuentes muy diversas, intentar, como yo siempre digo a los analistas cuando me reúno con expertos, digo, intentar obtener datos, pero por favor, no dejes que te den el análisis hecho, que eso es lo peor que hay. Tú haz el análisis por ti mismo como buen experto y obtén datos los más variados posibles. Evidentemente, eso no está al alcance de cualquier ciudadano que llega a su casa por la tarde, por la noche, cansado, después de trabajar y no está pensando, evidentemente, en ponerse a leer 40 periódicos de todo el mundo o noticias provenientes de cualquier lugar del planeta. Y así nos pasa, pues que pone la televisión, ve la televisión y muchas veces pues, simplemente pues, entra dentro de ese proceso de desinformación que muchas veces no es más que unos procesos de aplanamiento de la sociedad, de imposición muchas veces de pensamiento único, de imposición de un eje determinado. En fin, en esa situación estamos. Enemigo asimétrico, por cierto, el enemigo asimétrico aprende muy bien las lecciones de lo que hacemos los demás, en todo. Si hablamos, por ejemplo, hay una frase muy buena de Al-Zawahiri en su momento que le dice a Bin Laden. Le dice, oye, estos occidentales son un poco tontos, tú fíjate lo que están diciendo todo el día, que cabe la posibilidad de que llevemos a cabo un ataque con armas biológicas, pues nos lo vamos a plantear, ¿no? Muchas veces nosotros mismos les damos ideas. Y efectivamente, en el ámbito de la desinformación son muy buenos. Lo tenemos ahora mismo con el caso con los talibanes, que han aprendido la lección y hemos visto cómo han dado ruedas de prensa en varios idiomas,
cómo han lanzado una campaña de publicidad para darse autobombo que lamentablemente han secundado, lamentablemente en algunos casos, ciertos medios o ciertos intereses occidentales, porque ya que nos hemos ido del país y lo hemos dejado como lo hemos dejado, pues hoy vamos a decir que tampoco ha quedado tan mal y que a lo mejor estos no son tan malos. Pero por supuesto que es muy complejo luchar también contra esa desinformación procedente del mundo asimétrico, podríamos hablar del terrorismo salafista yihadista, y para lo cual hace falta también muchos expertos, y el problema es que no hay para todos, no hay medios ni personal para todo. Verificadores de noticias. Podríamos hablar largo y tendido. Mire, lo primero que tenemos que entender es que estos verificadores de noticias empezó siendo algo altruista. Grupos de personas que se reunían y decían, mira, pues vamos a intentar hacer una labor social y vamos a comprobar los datos para ver si pensamos que esto es verdad o es mentira. ¿Qué sucede? Lo primero, que se ha convertido en un negocio. Ahora yo creo que no hay ninguna entidad que no tiene sus propios verificadores de noticias. Se ha convertido en un negocio. Un negocio y además ideologizado. Todavía esta mañana he oído, con respecto a lo del volcán de La Palma, un verificador de noticias que cada 2 palabras, por ejemplo, metía lo de emergencia climática, hablando del tema del volcán. Es decir, cada uno intenta meter su cuñita permanentemente y son verificadores de noticias. Lo primero que, como usted decía con gran acierto, es que ¿qué es la verdad? La verdad siempre es subjetiva. La verdad depende del observador. Y no quiero caer en un relativismo, pero esa es la realidad. Es decir, todo depende incluso de nuestra propia mentalidad. Saben ustedes que el principal enemigo de un analista de inteligencia son sus propios sesgos cognitivos. Todos caemos en eso, por mucha experiencia que tengamos. Y yo llevo más de 30 años dedicado a estos temas. Por mucha experiencia que tengamos. Porque al final es muy fácil que todos... Pues imagínense cuando hay una frase muy buena que me van a permitir que diga de Al Gore, que encima precisamente no es que sea una persona no progresista, que decía a este respecto, ¿cómo vamos a esperar que alguien diga la verdad cuando su sueldo depende de no decirla? Es decir, pues es un poco lo que está pasando. También estos verificadores de verdad, pues bueno, yo entiendo que algunos lo harán con buena intención, hacer ese servicio público, pero también, una vez más, como bien decía la señora Cantero, su señoría, desconfiemos de todo, incluso de los verificadores de noticias. Claro, usted me decía, su señoría me hablaba de Facebook. Es que a mí me preocupa, que es que a partir de ahora va a ser Facebook quien nos diga lo que es verdad y lo que es mentira. Hasta ahí podíamos llegar, hasta ahí podíamos llegar. Y también lo está pretendiendo. Como ahora mismo, antes ha salido a colación el tema de Trump en Twitter, cómo se le canceló su cuenta, cómo se le suspendió temporalmente. Y a mí me llama la atención cómo es posible que ahora resulta que los principales líderes talibanes tienen cuentas abiertas en Twitter. Es decir, para que veamos, ¿eso no es desinformación? Pues también. Decimos, es una empresa privada, pero ojo, fíjense la palabra que acabamos de decir, es una empresa. ¿Qué significa? Que busca beneficios. Y como beneficios que busca, también se vende a gobiernos, también se vende a partidos políticos, también se vende a servicios de inteligencia, precisamente para influir en las poblaciones, cuando interesa. Y luego, con respecto a lo de las redes sociales que usted me decía, y es un poco abundar en lo mismo, pues claro, en las redes sociales se están peleando, antes lo decía, los ejércitos y los servicios de inteligencia. Lo mismo que, no sé si sabrán ustedes, que en Wikipedia hay páginas que cambian todos los días. Porque un país, pues, a través de su servicio de inteligencia, pone una cosa, al día siguiente, horas más tarde se la modifican. Claro que también existe, por supuesto, en todos los órdenes. Porque es la historia del mundo y es en este momento lo que permite la tecnología. Y una vez más tenemos que entender el contexto de guerra real, no de guerra fría, de guerra real que existe actualmente. Que lo mismo que se está haciendo, y podríamos hablar durante muchas horas, con instrumentos económicos, con sanciones, con embargos y pidiendo negociar en los mercados internacionales, intentando sacar monedas soberanas digitales para hacer frente, por ejemplo, a la hegemonía del dólar, intentar que esas monedas además estén respaldadas por el oro. De muchas maneras, pues exactamente igual estamos en esta desinformación, en este mundo, precisamente porque son los instrumentos para hacerse esta guerra. Es que hemos hablado del contexto desde el punto de vista geopolítico, pero en el mundo hay otro enfrentamiento, que es un enfrentamiento ideológico. Un enfrentamiento ideológico que ahora mismo también está representado por una Rusia que
intenta ser neoconservadora, es decir, recuperar valores de la religión, de los valores de la familia, valores tradicionales. Estamos, por otro lado, con una China, como usted decía, que ellos lo dicen abiertamente, hay que leer los discursos de Xi Jinping, de su primer ministro, su viceprimer ministro, lo dicen claramente que ellos lo que pretenden es un nuevo orden político-social, que ellos le llaman el socialismo moderno, en el que no creen en la separación de poderes, no creen en los valores y principios democráticos que creemos en Occidente, pero sí que ellos estiman, y además es lo que tratan de vender, que pueden proporcionar mayor satisfacción de las necesidades de los ciudadanos que hasta ahora ha sucedido con las democracias, que lamentablemente vemos que con tantos casos de corrupción no necesitamos que venga Rusia a destruirnos, nos estamos destruyendo muchas veces nosotros mismos. Dentro de ese mundo ideológico, ¿quién se enfrenta con un neoprogresismo incluso a ultranza y exacerbado? Pues figuras tan importantes como George Soros. Y hay que decirlo con rotundidad. El que crea que George Soros no tiene influencia en Europa y en España, incluido en alguna de las principales instituciones europeas, le recomiendo que lea libros como los de el señor Juan de Castro Arespacochaga o el señor Joaquín Abad, donde viene incluso en el último libro de Joaquín Abad con nombre y apellidos, incluso con muchísimos detalles de quién pertenece, como yo llamo, a esta secta de los sorosianos. Porque en ese enfrentamiento también nos afecta a nosotros. También nos afecta a nosotros. Y, por favor, les digo, tampoco me crean, recurran a estos otros expertos, personas muy solventes, que han escrito estos libros. Claro, efectivamente, China intenta expansionarse, no expandiendo la democracia, no propugnando la democracia, sino, además, como dicen ellos, no ingiriendo jamás en los asuntos internos de ningún Estado, pero, en cierto modo, también, y como digo, de una manera indirecta, vendiendo otro modelo político-social. Y esto es muy preocupante para los que creemos firmemente, de verdad, en la democracia. Los que creemos de verdad, y vuelvo a insistir, en la democracia. Y en mi caso soy un pleno convencido, yo soy de origen muy humilde y por supuesto que tengo que creer precisamente en la democracia. Cuando hablamos de injerencias, también hay que decirlo, según informes absolutamente independientes, desde la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos ha ingerido en más de 100 procesos electorales en todo el mundo, incluyendo en algunos casos fomento de golpes de Estado. En el caso de la URSS, la Unión Soviética, / Rusia, se calcula que aproximadamente la mitad. Por eso les digo que aquí no se libra nadie, que cada uno intenta, obviamente, tener en los gobiernos, tener a personas afines. ¿Cómo no? A personas que les vayan a hacer el juego. Por supuesto, no van a poner en un gobierno a alguien que sea un enemigo suyo o que vaya a romper acuerdos importantes. Y ahí tenemos, que no nos lo creemos, ahí tenemos el caso, que aquí que tanto hablamos en la Unión Europea y se nos llena la boca de democracia y de que nunca vamos, por ejemplo, a negociar o tener relaciones con dictadores, y ahí tenemos un dictador militar en Egipto, al-Sisi, con el que estamos encantados precisamente porque, entre otras cosas, beneficia a este mundo occidental. Porque lo preferíamos antes que los hermanos musulmanes, que, por cierto, habían ganado de manera democrática. Por eso le digo que podríamos hablar de tantos temas. Falta de cultura geopolítica absoluta, tiene usted toda la razón del mundo. Y mire, a la población claro que se la podría formar, por supuestísimo. Ahora es más fácil, por supuesto, decir, argumentando, oye, que es que las televisiones son privadas y buscan beneficios y es más fácil poner programas basura para tenernos a todos atontados, infantilizados, que es uno de los objetivos de la sociedad, de estos programas, pues claro, es más sencillo. Pero no, claro que poco a poco, como hacen algunos países. En Francia, por ejemplo, hay programas de debate muy buenos, muy buenos. Y poco a poco se puede ir formando a la población. Ahora, ¿interesa de verdad tener formada a la población? ¿Nos interesaría? Porque a lo mejor todo esto que estamos comentando, si fuera de dominio público, a lo mejor habría otra acción por parte de la sociedad que no la pasividad en la que actualmente nos vemos inmersos, que parece que hemos estado en un estado de atonía, que ya pase lo que pase, parece que no somos capaces ya de manifestarnos más allá de quejarnos con la televisión cuando vemos la noticia. Defender los intereses de España, fundamental. Una vez más, fíjese, yo no me canso de repetirlo. Aquí detrás tenemos la bandera de la Unión Europea, pero por encima de todo, España. Si defendiendo los intereses de España, además defendemos los intereses de Europa, por mi parte encantado, si no, por encima de todo los intereses de España. Y ojo, no siempre son coincidentes, y menos en la Europa actual, como vemos, muy fraccionada, muy dividida. ¿Los defiende todo el mundo? Pues lamentablemente no. Usted me hablaba de los medios de comunicación, efectivamente tenemos que saber, pero fíjese, no solamente los medios de comunicación. Mire, yo trabajé muy activamente en la primera estrategia de seguridad nacional del señor Zapatero,
Rodríguez Zapatero, presidente del Gobierno, que entonces además no se quiso llamar Estrategia de Seguridad Nacional, se llamó Estrategia Española de Seguridad. Pero ahí, por ejemplo, una de las cosas que se ordenaba era la creación de un departamento, llamémoslo así, de inteligencia económica. Es absolutamente esencial, su señoría. Es absolutamente esencial. ¿A quién le estamos vendiendo España? Es que ahora mismo la mayoría de las principales multinacionales españolas, de las principales entidades españolas, resulta que el principal accionista ya no es español. Ya no es español. ¿A quién le estamos vendiendo España? La deuda que tenemos, como ustedes bien saben, tan sumamente abultada, que resulta que más del 70% está en manos extranjeras. Quiere decir que a lo mejor, aunque ustedes estén representando aquí a España, representando a los ciudadanos, a lo mejor su influencia es muy poca, por no decir mínima. A lo mejor quien está dirigiendo los destinos de España es desde el exterior. Esa es la auténtica realidad. Y tenemos que ser conscientes de ello. Le agradezco mucho, por tanto, lo que me ha comentado. Y podríamos hablar, ojito con esto, con las agencias de inteligencia privadas. Si recurrimos a ellas, tenemos que saber a quién pertenecen, en el fondo, esas agencias de inteligencia privadas. A qué agencia de inteligencia estatal pertenecen y les sirven de tapadera. O que los informes que realizan esas agencias de inteligencia privadas terminan también en la mesa de algún servicio de inteligencia extranjero. Defender a España, y hablamos del tema de Marruecos. Mire, sobre este tema podríamos estar hablando durante muchas horas. A mí me preguntaron en su momento, como para los medios de comunicación, cuando estaba un tema candente, me negué a hacer ningún tipo de declaración al respecto porque era un tema de política nacional. Le diré ahora mismo, se lo digo a ustedes, señorías, solamente he hablado de este tema en junio en la Academia General del Aire, porque era nuestro mundo militar a puerta cerrada y nos interesaba desde el punto de vista militar, pero es muy preocupante, tremendamente preocupante. Solamente, ya por centrarnos exclusivamente en el ámbito de la desinformación y no entrar en otras muchas coyunturas, fíjense, Marruecos, además de que ha hecho una política muy brillante, ha conseguido aliados muy firmes, los más potentes que podía conseguir, que además va a llevar a cabo políticas que nos va a perjudicar gravemente a España y muy especialmente a las Islas Canarias, en todo el desarrollo que va a llevar a cabo en el Sáhara. Como le digo, podemos estar hablando durante mucho rato. Y no solamente eso, sino que ha conseguido convencer a buena parte de la población, y así lo dicen las últimas encuestas, de que, oye, ¿para qué queremos Ceuta y Melilla? Si va a ser un problema, mejor se lo demos ya. Piensen ustedes que Marruecos rutinariamente reclama Ceuta y Melilla desde hace años en la Asamblea General de Naciones Unidas. Y ustedes podrían decir, hombre, pero lo dicen antes diplomáticos que son expertos en política internacional. ¿Ustedes creen que el diplomático de las Islas Fiji o de las Islas Tonga es experto en política nacional? A lo mejor no sabe ni siquiera dónde está, lo más seguro, Ceuta y Melilla. Pero el mensaje va calando y pagando a lobbies en Estados Unidos para que ese mensaje vaya calando. Ojito, estamos jugando con fuego una vez más. Yo no digo, evidentemente, que tengamos que enfrentarnos directamente con un vecino con el que tenemos que intentar llevarnos lo mejor posible, pero sí tenemos que ser mucho más asertivos, mucho más firmes y saber lo que hay detrás en muchísimos aspectos y que tienen una astucia con esa mentalidad suya muy a largo plazo que nos puede minar y nosotros no nos damos cuenta de que nos está minando. Y, como digo, con campañas de desinformación muy brillantes. Y lo vimos, la desinformación que llevaron a cabo sus periódicos en ese momento, los periódicos marroquíes, con imágenes falsas, pero difundidas por todo el mundo, para hacer daño a España. Y nosotros, en la mayoría de los casos, no fuimos capaces de reaccionar con la suficiente celeridad. Y, como ha dicho usted, y lo peor de todo, son los españoles que se creen esos mensajes y encima atacan a la propia España. Eso es lo peor de todo. La pérdida de influencia de España es clarísima en todos los foros internacionales. Y además no solamente eso, sino, como usted decía, por parte de enemigos históricos. ¿Sabe usted lo que pasa? Y yo, que he tenido la fortuna de dar muchas vueltas por el mundo y estar en sitios que probablemente muy pocos militares o ninguno ha podido estar, ¿sabe lo que pasa? Que si nosotros estuviéramos unidos como país, si supiéramos extraer la fortaleza de toda nuestra diversidad gastronómica, cultural, orográfica, lingüística, si supiéramos conseguir que eso fuera un elemento de unión y de fuerza, seríamos más que una media potencia.
que somos actualmente, una potencia media. Como hemos sido, lo que pasa es que hay quien está interesado en que nos creamos la leyenda negra, ese San Benito que nos han colgado hace mucho tiempo y que vemos que ahora mismo está otra vez volviendo a funcionar muy bien. Ya les voy a contar un caso. Luego funcionar muy bien y que además son los mismos de siempre. Es lo mismo de siempre, los que nos llevan intentando socavar nuestro prestigio y nuestra fuerza desde hace siglos, me atrevo a decir. Y una vez más, por eso tenemos que ser muy prudentes, y no me cansaré de repetirlo, aunque la señora Cantero me va a reñir, que no nos fiemos de nadie, ni tampoco de mí mismo, de nadie, absolutamente de nadie. Mire, le voy a contar. Le digo, para que vean cómo funciona la desinformación. Un segundito, por favor. Acuérdese, sí. Presidente, si me permite terminar esto. Sí, claro, ¿no? Sí. El tiempo es un bien común. Sí. Y a las 8 estamos al borde del impedimento de movilización. Usted cuando quiera me apaga el micrófono y me echa que no seré yo capaz de es el que manda. Simplemente le advierto. Pero mire, muchas gracias, señor presidente. Mire, saben ustedes que en América, en algunos países de América, existe lo que se llama la minería ilegal. La minería ilegal, que además incluso con ejércitos muy armados, potentes, muy potentes, que se enfrentan a las fuerzas oficiales. Bien, para extraer el oro resulta que hay que emplear mercurio, con todo el daño que hace al medio ambiente, que saben que está prohibido en cualquier país europeo. ¿Saben cómo le llaman a este mercurio? Para que vean ustedes esa desinformación por asociación que yo les comentaba antes. ¿Saben cómo le llaman a ese mercurio? Mercurio el español. O sea, le quiero decir, pero esos son mensajes que calan, de que todavía, y además saben que ahora mismo hay un interés importante, bien orquestado, precisamente en desprestigiarnos aún más y sacarnos cosas de hace 500 años, cuando nadie, ningún otro imperio, desde luego creó más colegios, universidades, en fin, consideró ciudadanos desde el primer momento a todos los indígenas. Pero en fin, no vamos a hablar de ese tema, pero para que veamos el daño que hace esa desinformación. Y una vez más, el problema son los españoles que se lo creen y muchas veces españoles que, como digo, trabajan en beneficio de intereses extranjeros. Y lo quiero subrayar, y lo quiero dejar muy claro. En cuanto, me decía usted, ocultar los datos claves de las noticias, lo he dicho al principio. Lo vemos todos los días, lo vemos todos los días. Cuando interesa, por supuesto, si es un militar o un policía, esto nos van a decir hasta el número de zapato que calza. Ahora, eso sí, dependiendo quién sea, nos van a ocultar datos esenciales. Y además, usted lo ha dicho con mucho acierto. El otro día me pasó que puse una cadena, por la mañana, puse una cadena, que las veo, intento ver para ver eso, el debate político a primera hora, puse una, puse la siguiente, y estaban diciendo a las 3 exactamente lo mismo. Y me quedé muy impresionado. Porque usted sabe, yo participo habitualmente en muchas cadenas de televisión y esto creo que no había pasado nunca. Esta anuencia, es decir, o esta, digamos, homogeneidad en la noticia. Y esto también es muy preocupante, porque fíjese usted, en democracia, a diferencia de un país autoritario, no se trata de tener muchos medios de comunicación. Se trata de tener opiniones diferentes en los medios de comunicación. Y ahora mismo no existe esa diversidad de opinión, cada vez menos. Parece ser que se van a crear ahora 2 televisiones nuevas. Veremos a ver si conseguimos alguna diversidad, porque desde luego ahora mismo lo que estamos yendo, y con esto ya termino, es clarísimamente a un aplanamiento de la sociedad. Efectivamente, las redes sociales, como les decía, es un gran instrumento de manipulación social. Lo primero es que un algoritmo tenemos que entender qué es un algoritmo. Un algoritmo es un programa matemático que simplemente resuelve problemas muy complejos en lapsos de tiempo muy breves. Pero hay alguien que está utilizando el algoritmo, porque el algoritmo, una vez más, es una justificación para todo. La culpa del algoritmo, no. Hay alguien que ha programado ese algoritmo para que funcione de una forma concreta. Y es verdad que a través de las redes sociales, lo mismo que todo lo que hacemos en Internet, lo que se consigue es tener un perfil absolutamente fidedigno de todos y cada uno de nosotros. Fíjese, aunque usted no interactúe en las redes sociales, solamente sabiendo a quién sigue y qué mensajes ve con más detenimiento, ya permite saber muchísimo sobre usted. Si todo eso lo unimos con la geolocalización, con las búsquedas en Internet, le saben sobre usted mucho más de lo que usted mismo se puede imaginar o cualquier persona de su entorno. Y una vez que le conocen, viene el siguiente paso, que es la manipulación. Así es como funciona. No quiero extenderme mucho más. Me gustaría, pero es un tema que me apasiona. Comunidades virtuales, por supuestísimo, es lo que les decía. No solamente Quantum, sino grupos sociales, que hay intereses económicos detrás, que hay intereses ideológicos detrás de esa lucha ideológica que antes les comentaba a ustedes.
¿Dónde están los servicios de inteligencia? ¿Y qué es lo que hacen? ¿Cómo funciona? Precisamente a través de esos bots, de las redes de bots, de los trolls, que se compran y pueden estar en India, pueden estar en Venezuela, o pueden estar en Nigeria, o pueden estar en Rusia, que se compran precisamente para crear, digamos, una falsa sensación de que hay una tendencia social determinada, que no es verdad, y es como se consiguen, por ejemplo, los trending topics, es decir, los temas de mayor candencia, de mayor actualidad. Es así como funciona. Y, por supuesto, que cuando estas empresas privadas consideran que es un negocio, lo alientan, porque les da precisamente dinero. Cuando ya no les interesa, es cuando cancelan o suspenden esas cuentas, porque eso se ha convertido ya en algo que es infructuoso. Y por más que nos digan que hacen esfuerzos, y alguna vez es verdad que los hacen, porque tampoco van a ser tan sumamente torpes, por controlar todo lo que allí se dice y se hace, solamente es de manera muy parcial. Entre otras cosas, porque es muy difícil hacer un seguimiento de cuentas que se están cerrando y abriendo de manera constante por decenas de miles en todo el mundo. Piense usted que todos los días en el planeta, al menos 3.500 millones de personas se conectan a alguna red social. Es decir, estamos hablando de casi la mitad de la población mundial. Evidentemente, controlar a todos es muy difícil. Y es cierto que hay también mucha manipulación en ese ámbito. ¿Cómo se soluciona todo esto? Una vez más, usted lo ha dicho muy bien, una formación, pero una formación que, como yo le pongo en el libro, que no tenga un techo de acero, una formación de verdad, una formación exigente donde se premie el esfuerzo, donde se valore y se fomente el espíritu crítico. Fíjese usted, en Francia, yo estuve destinado allí, mis hijos estudiaron en el sistema francés. En Francia, desde la más tierna infancia les enseñan el espíritu de la revolución. Significa que como ciudadanos tienen no la obligación, tienen el derecho y la obligación de rebelarse cuando creen que no se están satisfaciendo adecuadamente sus necesidades, incluidas las más básicas como puede ser la libertad de expresión. Y aquí, una vez más, le vuelvo a decir, la sensación que tengo es que no sé si estamos educando para, como le decía en el libro, para ser servidores del sistema, pero no para liderar el sistema, que para eso ya están las escuelas privadas elitistas, lamentablemente, y lo que estamos creando a lo mejor son personas con una gran deficiencia educacional, a pesar de que le estemos teniendo en los colegios durante muchos años. Es algo que tenemos que plantearnos también muy seriamente. En el caso propio, muy brevemente, yo salí nombrado en el año 2018, cuando llegó el nuevo gobierno al poder, yo salí nombrado de presidencia de gobierno de palabra como director de Seguridad Nacional. No acababa de salir por la puerta y por intereses extranjeros me lanzaron una campaña de desinformación, una campaña de difamación, de desprestigio, que pensaron que me hicieron mucho daño, no me hicieron ningún daño porque en lo personal no tenía ningún interés, en lo profesional sí, porque pensaba que algo podía aportar a España en ese puesto. Pero, como le digo, que sepa que yo sé muy bien cómo funciona por mi profesión y por haberlo padecido, probablemente sea de los que mejor sepa de verdad cómo funciona una campaña de desinformación. Muchas veces aprendemos más de los que nos critican que de los que nos elogian. Mire, yo no he venido aquí a agradar los oídos de nadie. Yo entiendo que lo más sencillo, y además por eso soy coronel y no soy general, porque yo jamás he halagado los oídos de nadie ni he seguido la corriente mayoritaria. He intentado pensar un poco más allá y, además, pensar, como les decía al principio, con absoluta libertad. Evidentemente, eso es lo que he intentado, exponer mi análisis. Yo no le digo bajo ningún concepto que mi análisis sea el acertado, por supuestísimo. Seguro que aquí tendrán otros comparecientes que sigan la tendencia, efectivamente, lo que ahora tiene mayor eco mediático, la ola, ¿no? Es decir, pero yo siempre intento ir un poco más allá, precisamente, como les decía, por mi experiencia, por mi pasado profesional. Pero lo que sí es verdad es que si usted piensa en algún momento que yo he intentado desacreditar a España o a sus instituciones, o yo me he expresado mal, usted lamentablemente no me ha entendido bien. Porque jamás, ni lo he hecho ni lo haré. Es decir, para mí hay algo fundamental, precisamente como militar, que es la lealtad a mi país y a mi ejército. Eso por encima de todo. Por encima de todo. No tenga ni la menor duda. Por eso he peleado siempre y perseguiré peleando. Simplemente lo que he querido transmitir es que efectivamente tenemos que ser muy prudentes de dónde nos llega esa información,
qué intencionalidad puede tener y que no nos fiemos de nadie fuera de nuestro país, incluso lamentablemente de algunos de dentro de nuestro país, que parece que están más interesados en hacer el juego a intereses foráneos que de verdad defender los intereses de España. Eso es lo que he querido transmitir. Usted me decía lo de los ataques de Rusia contra Estonia. Claro que sí. ¿Ha leído usted algo sobre los ataques que dijo Rusia ahora en las últimas elecciones, que había recibido al menos 3 ciberataques muy importantes procedentes de países extranjeros? Pues es que es el juego de nuestros días, es que es el juego de nuestros días. Pero lo mismo podíamos hablar de cuando le lanzan el ataque contra Irán con el Stuxnet. Es decir, es el juego, como le digo, de nuestros días. Pero una vez más, por favor, no pensemos, no caigamos en esa idea de que hay unos buenos y otros malos. Aquí todos están en el mismo juego. Y lo que tenemos que ser capaces nosotros, como españoles, es de defender lo nuestro y no dejarnos arrastrar absolutamente por nadie. Es lo que he querido transmitir. Evidentemente, yo soy muy torpe, por eso soy militar, no he sido político, y entonces a lo mejor no he sabido expresarme bien. Pero en cualquier caso sí quiero dejarle bien claro, con absoluta rotundidad, y ya le digo, aparte de que no me importe mire, piense que a mí me dicen todos los días de todo, y me levanto siendo una cosa, a mediodía me llaman de otra, y por la noche me acuesto de otra completamente diferente. Pero por encima de todo, quiero dejar muy claro que siempre he sido un servidor de España, un servidor de todos y cada uno de los ciudadanos, que es lo que me corresponde, y siempre lo seguiré. Y jamás, al contrario, atacaré a España, sino que siempre la defenderé, como prometí, incluso con mi propia vida.